¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? El comportamiento humano es un enigma fascinante. En este podcast exploraremos las complejidades de la mente humana y desentrañaremos los misterios que hay detrás de nuestras acciones. Prepárate para desafiar tus creencias, aprender cosas nuevas y sobre todo para comprender mejor a ti mismo. Buenos días amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarles. Estamos en una transmisión más de 30 minutos de poder con toda la actitud. ¿Se me nota? ¿Ya? ¿Mejor? Bueno, es que estamos grabando, imagínate, para grabar un podcast donde nadie nos moleste. ¿A qué hora se levantaron? 3 de la mañana. Ok, yo me levanté 3:30 de la mañana. 3:30. La gente no nos cree. La gente no nos cree, pero 3:30 de la mañana, 4:30 ya estamos listos, agarramos camino, y empezamos a instalar todo que es 5 de la mañana. Entonces, si de repente, o sea, ya estás despierto, pero ahora hay que avisarle a todos nuestros músculos, ¿no? Que ya estamos despiertos, pero bueno, ya. En fin. Amigos, hoy quiero hablar de un tema muy interesante, muy bueno, y, y me gustaría muchísimo la interacción de ustedes. El tema es las debilidades del ser humano, pero a mí me gustaría, lo primero que se les venga a la mente, ¿por qué consideran que sería una debilidad que de verdad ocasiona muchos problemas y que es del común, es del patrón del ser humano? O sea, parece que ya viene adicionado cuando naces, lo traemos en una globalización, el ver que está en casi toda la humanidad, en una generalidad. ¿Cuál sería la debilidad del ser humano más importante? No, digo, te comento como si fuera una, pero en realidad son demasiadas. Pero ¿cuál es la que a ti te viene a la cabeza inmediatamente? La falta de testosterona. Y me estoy refiriendo a hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres. Quiero hablar de alimentación. Alimentación, debilidad del ser humano, la alimentación hoy en día, últimamente. Pero eso es consecuencia de algo, o sea, vamos, la falta de alimentación es consecuencia de algo. Vámonos un poquito más al fondo. Son características que traemos los seres humanos, que, que eso conlleva a tener trastornos alimenticios, por ejemplo, ¿sí? Pero la debilidad no son los trastornos alimenticios, es más allá. El no reconocer el ego. Esa es una, por ejemplo, el no reconocer el ego. O digamos que un ego excesivo, podríamos llamarle, un ego excesivo podría ser descontrolado. Como no hay un reconocimiento de él, nos convertimos como el alcohólico que no reconoce que necesita ayuda, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace mucho, voy a ventilar un poco a mi padre, que ya no está. A lo mejor nos está viendo desde algún lado y ojalá ya tenga la humildad de decir, sí, tienes razón, hijo, ¿no? Este, pero yo recuerdo en una ocasión que estaba discutiendo con mi madre, yo estaba pequeño, él en una ocasión, no se me olvidó lo que él dijo en una ocasión, primero mi orgullo, dijo él, antes que cualquier cosa. Y confundía, él hablaba de orgullo y dignidad, ¿no? Y en realidad quería él transmitir que era muy importante su orgullo, que en realidad era su ego. Y él decía que nadie le iba a quebrar su orgullo. Y entonces ya posteriormente me tocó ver algunas películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, y era algo muy similar, hablaban del orgullo, ¿no? Y cómo yo no me voy a rebajar, ¿no? Creo que era un común en aquellos años, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy creo que también ocurre lo mismo sin haber el reconocimiento de que defienden su ego. Ahora ya está muy claro, ya se entiende que hay un ego, bla, 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 y todo lo que tú quieras, pero se sigue comportando igual el ser humano sin reconocerlo. ¿Sí? Antes el humano lo reconoce, es mi orgullo, ¿no? Hoy no.
Simplemente no tengo ego y estás bien equivocado y sigues siendo arrogante, altivo y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, es un problema serio. ¿Qué otro podría ser? Hay muchos, muchísimos. Porque una cosa es el ego y otra cosa es el egoísmo. También el egoísmo. El egoísmo abarca el primero yo, después yo, al último yo, y ya que arda el mundo, ¿no? ¿Qué gano yo con eso? También es una debilidad del ser humano en su momento, ¿no? ¿Qué otra podrían hablar? Voy a hablar de muchas, por eso te comento que es la parte uno de este podcast, porque hay mucha tela de dónde cortar y eso a mí me dejó sorprendidísimo, porque cuando estaba viendo estas debilidades, pues te viene la pregunta, ¿cuántas ando cargando? ¿No? Entonces ya aterrizaremos, hemos hablado del ego muchísimo en este podcast, pero también faltan algunas debilidades de las cuales no hemos hablado. Te voy a poner un caso. ¿Qué opinas de la cobardía? ¿Crees tú que la cobardía sea una marca distintiva de la debilidad del ser humano? Sí, claro. ¿Qué entendemos por cobardía? ¿Cómo se manifiesta la cobardía en un día a día? No ser frontal. Ándale, no eres frontal. Como no eres frontal, estás dando vueltas al asunto, ¿no? No atacas el problema de raíz y dices, pues mejor ni hablo, mejor no abro la boca y por lo tanto sigue el mismo problema. ¿Y en dónde lo enfrentas? En la pareja, en el trabajo, con la familia, y entonces albergas resentimientos, ocurre en tu cuerpo un montonal de cosas, pero al final del día eres cobarde, eres cobarde. Y eso viene a mi memoria cuando en mi mente, cuando adolescente, que el adolescente es como que no refrena su lengua, yo decía, ¿valdrá la pena soltar esta bomba que voy a soltar? Y entonces decía, vale la pena, tengo que hacerme notar y que vean que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero recuerdo que yo ya sabía que eso iba a repercutir en un golpe directo a mi cara y que iba a salir volando así un salpicón de sangre. Digo, déjame decirte que la verdad yo vengo de una familia ordinariamente mexicana. No sé cómo te fue a ti, pero a mí sí me tocaron trancazos de un hombre fuerte y rudo y si tenía que decir algo, tú ya sabías, ¿no? Ahí te va, una, dos, tres, y ya estabas esperando el trancazo de regreso. Sin embargo, creo que hoy ya no ocurre eso. Ya no existe ese tipo de violencia en la mayoría de los casos, pero sigue ocurriendo aquí. Ya no lo hago. Dirá el papá, ya no, porque me quitan a mis hijos, me meten al bote y a mis hijos los mandan al DIF, hablando de México. Pero de todos modos aquí está ocurriendo algo, ¿no? No hay una superación de. Entonces, pues mejor el hijo se queda callado, el padre se queda callado y entonces no se resuelve absolutamente nada. ¿Podríamos hablar que hay un tipo de cobardía así? Bien, eh, vámonos un poquito más profundamente dentro de la cobardía. ¿Por qué el ser humano es cobarde? Por falta de propósito, quizá. Por falta de asertividad. Y entonces ya nos vamos un poquito más profundamente. Les gustaría saber si les falta asertividad o no, para entenderlo, porque yo puedo dar el concepto de la asertividad, pero te voy a poner en contexto. ¿Prefieres esperar horas o incluso días antes de decir algo que crees que no va a gustar? Entonces te falta asertividad. Cuando ya todo se va a caer, cuando ya todo va a explotar, alguien levanta la mano y dice, bueno, yo ya había visto esta situación, no quería decirlo para evitar problemas. Porque lo dijiste antes, ¿no? No, es que quería evitar un problema. Eso es falta de asertividad y por lo tanto eso te hace cobarde. Es doloroso, pero es la realidad. Ahora, yo te invito a que pienses si has estado en esta situación.
muy probablemente. Si este comportamiento, amigos, es sistemático y se repite de manera relativamente frecuente, entonces hay un problema que necesitas atender. Porque eso es el común, ¿eh? A mí me ha pasado tanto en la familia como en el trabajo que, híjole, no quise decir nada, ¿no? Y ya espero, ya cuando ya no hay solución, es cuando abres la boca y bueno, es que no lo quería decir por esto, te falta asertividad. Ahora, ¿qué pasa con la conformidad? Podría ser conformista por ser, ¿cómo dije la palabra anterior? Cobarde. ¿Podrá ser conformista? ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Hay un rol pasivo de comunicación, dejando que los demás tomen las decisiones, no estás cómodo, no estás a gusto, pero dices, soy pacifista, no me gusta crear problemas. No, eres cobarde. Y las cosas como son, tenemos que reconocerlo. Obvio, a nadie nos gustan los problemas, pero si no estás a gusto, pues hay que abrir la boca, ¿no? En algunos espacios nos han llamado los miembros incómodos, los miembros quejosos. ¿Por qué? Porque estás hablando, sabes que esto no está bien, algo huele mal, ¿no? Y a la gente no le gusta porque eso es poco popular. Entonces, no, lo que digan los demás, yo calladito, yo desde acá viendo, pero en realidad eso te hace una persona cobarde. Sí, es duro decirlo, pero sí vivimos en una era de cobardía impresionante, ¿no? Ahora, otra de las señales de que alguien tiene problemas de asertividad y por lo tanto te puede provocar a ser una persona cobarde, es cuando encontramos la tendencia a dar por buenas situaciones incompatibles con tus planes sin intentar empatar o sincronizar las cosas. O sea, sacrificas tus cosas, alguien te impone algo y tú dices, va, órale. Y en muchas ocasiones la persona que impone, si es razonable, te dice, o tienes otra mejor idea. Y la persona dice, no, así está bien, que se haga así. Hay personas que deciden ya no tomar partido porque normalmente tienen otro tipo de ideas y entonces mejor se mantienen al margen. O yo tenía un mejor plan, pero mejor me quedo callado. Y mejor hagamos tu plan. No quiero entrar en confrontación. Eso es falta de asertividad y por lo tanto te hace cobarde. ¿Qué otra cosa te puede hacer cobarde? Híjole, es que se ha confundido. ¿Qué pasa si te muestras, fíjate la expresión que está de moda, pasivo-agresivo? No soy agresivo, pero soy pasivo-agresivo. Pregunto, ¿te ha tocado enfrentarte a personas pasivo-agresivas o lo has manifestado tú? No sé quién me cae mal, si una persona agresiva o una persona pasivo-agresiva. Son los chingaqueditos. ¿Conocen así, gente así? ¿Qué te provoca? ¿Te provoca repulsión? Odio. ¿Odio? Coraje, ¿no? Ahora, no tienes que ser agresivo, ¿no? Si algo no está bien, oye, discúlpame, y empieza el diálogo, ¿no? Y está padre cuando hasta hay un debate, puede ser que hasta se eleven los tonos de voz, pero hasta ahí, ¿no? Y entonces ya tiene que haber un razonamiento lógico, ¿no? Y la persona que la estaba regando, pues, digo, eso debería ser en un mundo perfecto, ¿no? O sea, yo estoy molesto contigo, o sabes que no estoy de acuerdo con esto, no, pues yo tampoco con esto, entonces, ¿cómo le hacemos? Y empieza el estire y afloje, la negociación, y después que alguien dijera, oh Dios, no lo había visto de esa manera, tienes toda la razón, mis disculpas. Eso debería ser, eso estaría padrísimo. Pero les digo algo, no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Quién sabe hasta cuándo? A lo mejor en la evolución del ser humano en algunos años. Pero no va a ocurrir. Entonces, ¿cómo afrontas eso? La gran mayoría prefiere ser pasivo-agresiva. Y eso no alivia una tensión. Simplemente
provoca que ambas personas se enfermen. Todos los que estamos en esta sala y todos los que están escuchando este podcast han sido pasivo-agresivas en algún momento. Todos. No me salgan con que yo no. Todos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a enfrentar a golpes, porque... ¿Mandé? Porque ha sido necesario. Sí, de pronto, ¿no? De pronto. Pero cuando ya se hace un círculo vicioso, ¿no? Cuando ya se hace constante, ¿no? No un círculo vicioso, cuando ya es constante, ya se identifica a la persona como pasivo-agresiva. Como sarcástica, una forma de ser. Sarcástica, el sarcasmo forma parte del pasivo-agresivo y eso es una falta de asertividad, ¿no? No hay nada mejor, amigos, que no tener, como decimos aquí en México, no sé cómo se diga la expresión coloquial en otros países, el buche lleno de piedritas. Sí, así decimos aquí, ¿no? No entiendo por qué se dice eso. El buche es esta parte, ¿no? Como el cuello, ¿no? Sí, es como una asfixia. Como una asfixia. Puede ser. Hartazgo. Y el buche se le dice al cuello del pollo, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, quién sabe, yo creo que debe ser un podcast de esto, ¿no? Pero dicen, ya me llenó el buche de piedritas cuando ya estás hasta acá, que ya, no, ya estás a punto de reventar. Okay, ¿cómo lo dirán en otros países? No lo sé, pero es cuando ya tienes el agua hasta el cuello, ya te tienen, en Colombia dicen, ya me tienes hasta la coronilla. En Colombia dicen eso. Yo lo vi en una canción de Aterciopelados. Ya me tienes hasta la coronilla. Bueno, así. Sí. Entonces, prefieren mejor la risita rara, el no pasa nada, el aguantar. Pero ¿qué sucede con nosotros mismos? Todo nuestro organismo se deteriora. Todo. Y entonces son debilidades. O sea, que alguien te haya provocado eso y que lo hayas permitido y no se resolvió nada, es lo peor del caso. Digo, voy a sonar viejo, pero en mis tiempos lo resolvíamos a trancazos y ya después todos ensangrentados nos estirábamos la mano y aquí no pasó nada y terminábamos siendo... Se cayó aquí el celular de... Lo bueno que no le pone case, porque no lo necesita. ¿Fui pasivo-agresivo? Esa era una forma más salvaje, pero quizá más práctica, ¿no? Sí, fíjate, o sea, de verdad, o sea, cuando estábamos en una mesa, los adolescentes, y estábamos platicando y empezábamos a ver cómo alguien se estaba lanzando la piedrita y el otro, y ya veíamos que se calentaban los ánimos, decíamos, pues esto se resuelve en el baldío de enseguida, o sea, ya. Y entonces nos íbamos al baldío de enseguida, 2, 3 trancazos, un diente quebrado, una nariz ensangrentada, y ya terminábamos todos abrazados y órale, de regreso al lugar y a compartir y a reírnos, y pasaban los años y te acuerdas cuando y ya no había rencores. Ese es algo bien raro y a lo mejor me van a criticar un montón. Esa es mi experiencia. No te estoy diciendo que ahorita te agarres a trancazos con alguien porque nos van a funar, pero lo que estoy diciendo es que así era y a mí me tocó en el 100% de los casos que no había rencores, como que se liberaba. Pero hoy es diferente. Hoy el ego está más agudo que nunca y bueno, hay varias cosillas. A lo que voy es que te hace débil el estar albergando ese tipo de situaciones, ¿no? Lo ideal es que ni siquiera deberías de inmutarte por la situación. Oye, yo estoy enfrentando algo y estoy en contra de tu opinión, no en contra de ti. Y por lo tanto, yo no estoy en contra de ti y cuando estamos en modo manual, por muy en contra que estemos, no vamos a llegar a una pelea, ni agresiva ni pasivo-agresiva, o sea, pero eso no va a ocurrir, te lo vuelvo a repetir, no va a ocurrir.
Estamos hablando de las debilidades del ser humano. Y esa es una de las debilidades más fuertes. Por eso critican a Donald Trump. Donald Trump no es pasivo-agresivo. Él es agresivo. Él va directo a la cabeza y dice, ¿sabes qué? Esta es la situación. Y entonces la gente se molesta y se desespera. Y entonces, ¿cómo es posible que él diga esto? ¿Cómo es posible que se lo permitan? ¿No? Digo, no soy partidario de él, ni tampoco en contra de él. Simplemente te puedo decir que destaquemos las habilidades o los dones de cada persona y déjame decirte que esta persona se evita tantos problemas diciendo las cosas tal cual. A lo mejor le falta un poquito de tacto, qué sé yo, ¿no? Podría ser. Pero estamos hablando de la confrontación pasivo-agresiva. Ahora, hay otra fineza del ser humano, y lo digo con total sarcasmo, cuando dices lo que dices de forma hiriente, pero fue involuntaria. Estoy hablando de lo que tú dijiste, el chingaquedito, del como no queriendo la cosa, el típico, amiga, como que ya pasaron algunos kilitos. Imagínate que llegue, no sé, ¿qué te puedo decir? El par de novios, llegan el par de novios, eso me ha tocado. Llegan los novios y el novio es ligeramente mayor que la novia y, oh, trajiste a tu hija. Sí o no lo han visto, ¿no? Y va con jiribilla, como decimos aquí, ok. ¿Habrá personas que lo hagan involuntario? Sí. Sí, hay personas que lo hacen involuntariamente. Son imprudentes. Y esa es una debilidad del ser humano. Te provoca muchísimos problemas porque estás magnificando la situación a través de expresiones que no van, o sea, que están muy fuera de sí. Pero eso es bien común, bien común. Entonces, hablando, amigos, de lo que estábamos dentro de las debilidades del ser humano, la cobardía creo que abarca diferentes aspectos. Y ahora yo te vuelvo a preguntar, ¿tendrás alguna característica de cobarde? El mundo nos ha hecho cobardes y de hecho creo que se está confundiendo la cobardía con la amabilidad, con la educación, cuando en realidad son totalmente distintas. Y tú puedes ser una persona educada, pero no necesariamente tienes que ser cobarde. A ver, ¿sabes que yo no lo digo para evitar problemas? A ver, espérate, pero sí es muy necesario y es imperante. O sea, lo tienes que expresar y sobre todo cuando tienes voz, digo, no tienes voz y voto en algún lugar, mejor quédate callado, ¿no? ¿Para qué abres la boca? No te corresponde. Pero si estás en un foro donde estás porque tienes que aportar y no aportas a total sinceridad, eso si vieras cómo me cae bien gordo. Hay una mesa donde se tienen que tomar decisiones y está el líder y todos, sí, como tú digas, como tú quieras, estoy de acuerdo. Yo digo, entonces, ¿para qué invitan a esa mesa puro títere? Tiene que haber cuestionamiento, tiene que haber duda, tiene que haber quien diga, oye, sabes que esto huele mal, esto está mal. Pero honestamente te digo que son raras las mesas en las que me ha tocado estar en participación, en donde una gran mayoría prefiere seguirle el rollo al que está equivocado. Y ya sabes cuál va a ser el resultado. Y, ay, Dios mío, bendícenos. ¿Por qué? Porque se está tomando una decisión a la luz de la debilidad humana, que es la cobardía. Por eso lo llamo yo como una de las características principales de las debilidades del ser humano, el ser cobarde. ¿Qué otra? Vamos a dejar la cobardía por un lado. ¿Qué te parece el conformismo con la ignorancia? Digo, no tiene que ser malo ser ignorante porque pues no podemos saber todo. Y como lo dice el gran filósofo, yo solo sé que no sé nada. O cuando ya es tardecito, pues yo solo sé que no he cenado. Esa es otra cosa. Yo solo sé que no sé nada. Cuando tú estás estudiando de algo, te das cuenta que tienes limitantes, ¿no? Y dices, wow, cuánto me falta por aprender. Sin embargo, hablo de una ignorancia crasa, neta,
O sea, que es evidente la ignorancia y sobre todo ahí es cuando tu ignorancia te permite lucirte por tu misma ignorancia. No creo, no estoy de acuerdo, pero no tienes idea de la situación ni de lo que se está tratando. El conformarnos con ello en realidad es un verdadero lío. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillito. El conformismo con la ignorancia, amigos, se distingue mucho por región. Por ejemplo, si una persona vive en un lugar donde hay, no sé, una playa, no viaja, no conoce, no lee, para esa persona la mejor playa del planeta es donde él vive. La mejor puesta de sol es donde él vive. La mejor comida es donde él vive. ¿Por qué? Es lo que conoce. Es todo. No hay un parámetro, no hay un punto de comparación. Y entonces le dicen, mira, prueba esto. No, es que no hay nada mejor que mi lugar de origen. Oye, pero mira, está eso. No, a eso se le llama conformismo con la ignorancia. Y por lo tanto eso puede crear gravísimos problemas. El hecho de que algunas compañías quieran hacer todo in-house está bien y no. ¿En qué está bien? Pues qué padre, ¿no? Ojalá se desarrollaran rápidamente los que forman parte de. Pero ¿qué pasa si no se están desarrollando? O sea, ignorantes todos. Pues entonces van a elegir el camino largo y empedrado y va a estar muy complicado. Entonces, la ignorancia tal cual no genera problemas. El conformismo con la ignorancia es la que genera problemas, porque siempre vamos a desconocer de algo, ¿no? Entonces, el conformismo aplicado específicamente al conocimiento es una de las debilidades más fuertes del ser humano. De verdad. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que ocurrió con Los Ángeles. Tú y yo sabemos que sí fue un incendio muy fuerte, sí hubo muchos daños. Pero eso a que toda la ciudad de Los Ángeles esté en llamas, no es así. ¿Qué deciden creer las personas? Conformismo hacia la ignorancia. Yo veo los reels donde todo está ardiendo, donde todo ya se perdió y entonces fomento esa idea y por lo tanto sigo en desinformación y ese es un problema serio. Y eso ha ocurrido todo el tiempo, todo el tiempo. Yo tengo conformismo con la ignorancia, entonces por ahí me enteré de un chisme tuyo, me voy a conformar con él, te voy a dejar de hablar. Es más, le voy a agregar más al chismecito. ¿Existe eso? Sí, y mucho. En lugar es que cuesta un poquito de trabajo cambiar de dirección. Como ya viene el chisme, pues mejor nos subimos en él, ¿no? Y le seguimos. Entonces eso cuesta trabajo, el pararlo y virar para otro lado. La gente está conforme con eso. ¿Será una debilidad fuerte del ser humano? Cañona, fuertísima, muy grande. Ahora, ¿qué hay del resentimiento? ¿Será otra debilidad del ser humano? Muy fuerte. La debilidad del ser humano manifestada en resentimiento, pues imagínate concentrarte en viejas ofensas. De lo que estoy hablando, de verdaderas viejas ofensas, es más, en su mayoría son irreales, son imaginarias. Te pongo un caso. El 7 de mayo de 1987 yo te dejé con la mano extendida porque no te vi. Existen personas que albergan resentimiento por esa reverenda estupidez. Es más, también me ha tocado lo siguiente. Es un ejemplo. Los chilangos son bien sangrones. Porque allá cuando yo fui en 1990 pasó esto. Hazme el favor. Y la gente de ahí tiene un punto de juicio por una estupidez.
No, es que en el norte son así, es que en el sur son así. No, en realidad lo que estás haciendo es guardando, albergando un resentimiento. Y ese resentimiento es bien peligroso. ¿Por qué? Porque dicen que los de México todos son rateros. O todos los del norte son maleducados. Y eso no es cierto. ¿O tú qué opinas? Fíjate, nada más analicemos unas cuantas de las debilidades del ser humano. Hay muchísimas más. ¿Con cuál te identificas? Nos vemos en la siguiente transmisión, amigos. No olvides suscribirte a 30 Minutos de Poder para no perderte ningún episodio. Comparte tus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.